Ok, vamos a comenzar. Perdonen que les corté ahí la plática. Estamos hoy en Juan 1 todavía. Y vamos a ver nada más 3 versículos. 4, 6, 7, 8 y 9. 4. No sé cómo van con su lectura de Juan. Les animo a leer. Si ya lo leíste una vez y dices, ya terminé de leer el Evangelio de Juan, vuélvelo a leer. ¿Sí? Y haz preguntas, al igual que estás haciendo con lo demás, haz preguntas. ¿Sí? En las porciones pequeñas que ponemos en el calendario, la idea es que tú en tu casa durante la semana puedas también leer esa porción específica, hacer preguntas y si tienes oportunidad leer algo al respecto. Salud. Sí, para que vengas con una idea de más que de lo que se trata, porque salud, debemos de abordar la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra siempre con expectativa de que Dios nos va a hablar. Cuando tú y yo llegamos a la iglesia y llegamos creyendo que ya lo sabemos todo, o que lo que van a hablar yo ya me lo sé, no hay nada nuevo que pueda aprender, ya estoy poniendo en sí mismo una barrera, ¿sí? Y entonces yo ya no estoy siendo un siervo que está dispuesto a ser enseñado y a crecer por medio del medio de gracia que es la iglesia. Sí, entonces yo debo de llegar a la reunión diciendo, hoy voy a aprender algo nuevo, algo que no sabía, siempre. Sí, porque la Biblia siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Si ya te lo sabes todo, pues ya, es porque estás glorificado y no deberías estar aquí ya. Pues ahora sí que a donde perteneces, ¿verdad? Ya al cielo. Entonces, vamos a leer hoy Juan 1, versículos 6 al 9, si me acompañas ahí en tu Biblia. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, me gustaría nada más hacerte el comentario de que durante esta sesión me voy a estar refiriendo a Juan, el autor del Evangelio, como el evangelista. Él se refiere a él mismo así en este Evangelio, el evangelista, y entonces voy a usar ese término. ¿Por qué? Para no confundirnos con Juan el Bautista, que si te diste cuenta en este pasaje solo se menciona como Juan. Sí. Si has leído los otros evangelios, los evangelios sinópticos, siempre que Juan aparece junto con su calificativo. Juan el Bautista, siempre aparece así. Es el único evangelio en el que Juan aparece como Juan, a secas, ¿sí? Y hay algunas razones para esto, no nos vamos a meter mucho en eso, es más de redacción las razones por las que Juan el Evangelista decide hacerlo así. Pero entonces nada más, para no confundirnos, el evangelista es el apóstol Juan, el escritor del evangelio, y Juan es Juan el Bautista, ¿ok? Muy bien. Entonces, en los versículos anteriores, el evangelista ya había estado hablando de Jesús como el verbo eterno. ¿Te acuerdas que empieza? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Entonces, está hablando Juan de Cristo como Dios, eternamente existiendo con Dios. Está hablando el evangelista de Cristo siendo la fuente de toda la vida. Y luego, de repente, existió un hombre que se llamaba Juan. Y para ti, para mí, esto puede parecer así como que un cambio de tema abrupto, pero en realidad lo que está haciendo aquí el evangelista tiene un propósito y específico, y esto es que está situando la encarnación de Cristo, la venida del verbo, en un punto histórico específico, ¿sí? Te está diciendo, te estoy hablando del verbo que era Dios, y este verbo vino a la tierra al mismo tiempo que existía Juan, ¿sí? Ahora, para ti, para mí, esto igual no significa mucho, porque ¿quién de aquí conoció a Juan? Nadie, ¿verdad? Pero para el tiempo que el evangelista está escribiendo, todavía había gente que era discípula de Juan. ¿Sí? Entonces, cuando él sitúa a Cristo viniendo en carne al mismo tiempo que Juan, la gente entonces ya tiene un marco de referencia de tiempo, ¿me explico? Es como si yo te dijera, allá en los años del presidente Peña Nieto, y tú ya te haces una memoria, ¿no? Regresas cierto tiempo de años y tienes una memoria de cómo era la vida, cómo era la ciudad, cómo era el país, tienes una cierta idea. Es lo mismo que está haciendo el evangelista aquí, ¿sí? Entonces, la introducción de Juan el Bautista aquí nos recuerda que el evangelio no solo introduce temas teológicos o principios éticos, sino que también el cristianismo, a diferencia de otras religiones, sitúa las verdades que predica en puntos históricos reales.
Todo lo que tú y yo leemos en la Biblia es real. Sí, cuando tú te regresas hasta el principio y luego lees de Adán y Eva, eso no es una alegoría, nunca existieron Adán y Eva nada más para darle sentido, no, es real, históricamente es real. Abraham existió, Isaac existió, todas estas personas y todos estos eventos son eventos reales, históricos, ¿sí? Entonces el evangelista, está haciendo esto mismo aquí, ¿sí? Ahora, si te fijas, dice que vino al mundo un hombre enviado por Dios. La palabra aquí que tomamos como vino, que nuestra Biblia toma como vino, también en algunos otros contextos se puede utilizar como hecho, que sería, fue hecho un hombre, ¿sí? De Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el evangelista? Está contrastando a Cristo con Juan. Cristo era el verbo eterno de Dios, que nunca fue hecho. ¿Te acuerdas que platicamos? Cristo siempre existió como Cristo, nunca fue creado. Y en contraste con Cristo, Juan el Bautista fue hecho, fue creado, ¿sí? Entonces, Juan es un hombre, pero Juan está enviado también por Dios, ¿sí? Lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan es que Cristo es enviado por Dios, y al igual que Cristo es enviado por Dios, Juan es enviado por Dios, ¿sí? Ahora, ¿para qué es enviado Juan? En los Evangelios sinópticos, si te recuerdas por ahí, Juan en realidad está descrito en torno a su ministerio, sobre todo a su ministerio de bautismo. No sé si recuerdas el bautismo de Jesús, donde luego la paloma baja y se escucha una voz del cielo. ¿Todos lo recordamos esa escena? ¿Sí? ¿Quién bautiza a Jesús? Juan. Esa escena no aparece aquí, no la vas a encontrar en el Evangelio de Juan, ¿sí? En los sinópticos, Juan es Juan el Bautista, ¿sí? Y su descripción, su relato, lo que el evangelista te cuenta en esos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, tiene que ver con esa parte del ministerio de Juan, predicando que se arrepintieran y luego bautizando, ¿sí? Aquí en el evangelio de Juan, en realidad Juan el Bautista es más como Juan el testigo. Al evangelista no le interesa posicionar a Juan como Juan el Bautista. Lo que le interesa es poner a Juan como un testigo de la luz, ¿sí? Ahora, si te acuerdas, hemos visto algunos conceptos claves del Evangelio de Juan. ¿Recuerdas cuáles han sido? Conceptos claves. Dijimos que el prólogo, que es del versículo 1 al 18, introduce todos los conceptos claves del Evangelio, ¿sí? Y ya hemos repasado varios porque vamos en el versículo 6. Entonces ya hemos encontrado varios conceptos claves del Evangelio. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿Alguno que te recuerdes? Luz, el verbo, vida, tinieblas. Sí, esos son algunos de los que hemos visto. Exactamente. Sí, conceptos claves: vida, luz, tinieblas, verbo. Sí, todo eso son conceptos claves que Juan, el evangelista, está introduciendo. Ahora, aquí está introduciendo otro concepto clave, y el concepto clave es el testimonio o los testigos, ¿sí? Dar testimonio es un tema importante en este libro. La frase dar testimonio o testificar aparece 33 veces en este evangelio, ¿sí? Así que cuando el evangelista le quita a Juan su característico el Bautista, cuando en vez de decir Juan el Bautista dice vino un testigo y se llamaba Juan, no lo está haciendo menos, sino que lo está haciendo más en el contexto en el que está escribiendo, porque para él algo importante es aquel que testifica, y está poniendo a Juan como un testigo, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirven los testigos? En nuestro tiempo, ¿para qué sirven? ¿Has visto, perdón? Corroboración. ¿Has visto los programas policíacos, donde de repente están enjuiciando a alguien y tienes un jurado y luego vienen los testigos y te platican lo que hacen, y los testigos tienen que jurar en la Biblia, y es realmente el testimonio de estas personas lo que forma la opinión del jurado, para que el jurado diga culpable o inocente, ¿sí? Sin testigos no hay crimen. No sé si has escuchado eso en las documentales, series que has visto. Si no hay un testigo, no hay un crimen. Si nadie te vio, nadie te puede acusar, ¿sí? Entonces, los testigos, entre otras cosas, corroboran, como decía Honoré, la verdad, ¿sí? Cuando hay una noticia, luego lo primero que haces es buscar testigos. Si ves la tele y ya están entrevistando, pasó tal cosa y ya están entrevistando a alguien que lo haya visto, a alguien que haya estado ahí, a alguien que sepa, ¿sí?
Imagínate que, por ejemplo, el caso muy triste de los mineros en Sabinas, y que esté pasando eso y el noticiero diga, voy a ir a entrevistar a alguien en Guatemala. ¿De qué sirve? Pues no, a lo mejor te puede, la persona en Guatemala, si es un especialista en minas, pues a lo mejor te puede iluminar, pero no te puede decir lo que realmente está pasando ahí. Para saber lo que está pasando ahí necesitas a alguien que esté ahí, un testigo, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo hablamos de testigos, hablamos de gente que nos ayuda a aceptar el testimonio como verdad, sobre todo cuando hablamos de testigos confiables, ¿sí? Y esta es justamente la idea del evangelista. En el Evangelio de Juan vas a encontrar 8 testigos que dan testimonio de Jesús siendo el Hijo de Dios, ¿sí? Primero tenemos al Padre, Dios Padre. En Juan 5:37, Jesús dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Dios Padre da testimonio. Y luego Cristo mismo en Juan 8:14 dice, Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Entonces, el Padre da testimonio de Jesús, Jesús da testimonio de Él mismo, el Espíritu Santo también da testimonio. En Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, ¿sí? Entonces ya tienes ahí una obra trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no nada más se queda ahí, sino que también las obras de Jesús dan testimonio, ¿sí? En Juan 10:25 dice, Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. De hecho, este tema de las obras de Cristo como algo que da testimonio está por todos los evangelios, no es algo único en el evangelio de Juan, ¿sí? En otra porción, Jesús dice, si no me creen a mí, crean a mis obras. Es decir, lo que estoy haciendo no lo pudiera hacer si no fuera Dios, ¿sí? Solo porque soy Dios puedo hacer esto. Entonces, a lo mejor no crees lo que digo, pero tienes que creer lo que ves, ¿sí? Que obviamente vemos que no lo creen. Si lo hubieran creído, la respuesta hubiera sido diferente, ¿sí? Ahora, como quinto testigo tenemos a las Sagradas Escrituras o a la palabra. En Juan 5:39, Jesús dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. La palabra testifica de Cristo, ¿sí? Nuestro testigo número 6 es Juan el Bautista, que es lo que vamos a ver aquí, y en este capítulo 1 lo va a ser desarrollado. Nuestro testigo número 7 son los discípulos. En Juan 15:27 dice, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Y no sé si te acuerdas por allá en Juan, que Juan mismo dice, el evangelista, lo que hemos visto y oído, eso les predicamos, ¿sí? Que el evangelista lo que está diciendo es, no te estoy contando algo que alguien me contó y que yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo escuché y por eso te lo digo de primera mano, ¿sí? Y nuestro testigo número 8, que en realidad este es un grupo de testigos, son todos los hombres y mujeres a lo largo del evangelio. Tenemos a la mujer samaritana, tenemos la multitud en el capítulo 12 y tenemos al hombre ciego. Te quiero leer nada más la porción del hombre ciego que está en Juan 9, versículo 25. Dice, esta es la respuesta del ciego. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo, ¿sí? O sea, el ciego está dando testimonio de que Él me sanó, Él hizo algo que nadie más pudo hacer, ¿sí? Y lo increíble de esto, porque tú y yo lo pasamos y es como que, sí, un ciego que recobra la vista. Pero en realidad solo Dios puede transformar el cuerpo que Él mismo ha creado, ¿sí? Solo Dios puede hacer algo en el cuerpo que Él ha creado para que éste vuelva a funcionar, ¿sí? ¿O alguien de aquí tiene la capacidad de sanar un ciego? A lo mucho nuestros avances en la tecnología nos permiten quitar tal vez hacer, ¿cómo se llama? De córnea, trasplantes de córnea y todo esto, pero es gente que no está ciega,
tiene problemas en su vista, pero su ojo sigue de cierta forma funcionando y le ayudas. Pero un ojo que no sirve en absoluto y que de repente sirve, solo Dios lo puede hacer, ¿sí? Entonces, hay algo que me gustaría que viéramos aquí en este recuento, y son características de un testigo fiel, ¿sí? Dios envió a Cristo, pero también envió a Juan como testigo, ¿sí? Hoy en día tú y yo somos llamados a ser testigos de la luz, y nuestro testimonio es necesario, ¿sí? Y es necesario porque así Dios lo ha determinado. En Juan 17, versículos 18 y 20, dice Cristo: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Pero no ruego solo por estos, hablando de los discípulos que estaban ahí, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sí? Entonces Cristo, en Juan 17, 20, y esto debería de llenarnos de esperanza y de volarnos la cabeza, oró por ti y por mí. Porque dice, no solo ruego por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sí? Pero nota, ¿cómo iban a creer las demás gentes? ¿Cómo vamos a creer tú y yo? ¿Y cómo van a creer todos los que siguen? Por la palabra, ¿sí? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si no predicamos? ¿Qué pasaría si los cristianos no predican? ¿Qué pasaría si a lo mejor vivo cristianamente? O sea, mi vida es una de testimonio correcto, pero nunca predico la verdad. ¿Qué pasaría? Ok, serías un ejemplo moral, pero nada más. Estaría incompleto. De nada sirve. Si tú y yo vivimos cristianamente, pero nunca proclamamos el evangelio, nadie vendría al evangelio. Si la iglesia vive como iglesia, pero no proclama el evangelio, nadie viene al evangelio, ¿sí? Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene de oír, no de ver, viene de oír. Entonces, cuando tú y yo estamos en medio del mundo en el que vivimos, porque estamos en medio del mundo, y tienes trabajos, y tienes tu escuela, y tienes tu círculo social, y conoces gente, y vives muy cristianamente, eres honrado, eres diligente, eres responsable, eres sincero, eres honesto, todo lo que tú quieras que es una virtud cristiana, pero nunca proclamas el evangelio, entonces no estás haciendo el trabajo completo, ¿sí? Y al final, esas personas que te vieron vivir cristianamente no están recibiendo la oportunidad de venir a Cristo, ¿sí? Tú y yo, la semana pasada, el pastor Marco nos compartía acerca de las doctrinas de la gracia, y por ahí pasamos rápidamente elección incondicional, ¿sí? Que decimos que Cristo, Dios Padre, ha elegido a través de toda la eternidad a aquellos que han de ser salvos. Pero, es necesaria la predicación. Si has leído Hechos, a Pablo se le dice, ¿sí? Ve a Macedonia, si no me equivoco. No voy a decir el nombre de la ciudad, ve a tal punto, no recuerdo. Porque tengo muchos ahí que han de ser salvos. Entonces Pablo es enviado a predicar porque hay muchos ahí que deben ser salvos. Pero para poder ser salvos tiene que haber predicación, proclamación del evangelio, ¿sí? Entonces tú y yo no podemos vivir como cristianos sin proclamar el evangelio, ¿sí? Jeremy Walker dice: la salvación de las almas, nuestras y de otros, es claramente un tema en el que cada verdadero creyente debe tener un interés perseverante y activo, ¿sí? Y la pregunta que quiero que te plantes aquí en este punto es: ¿estoy proclamando el evangelio? Continuamente, y por eso no me refiero a que vayas hola, buenas tardes, ¿sabía que usted es un pecador? No, pero sí que continuamente estés hablando del evangelio, ¿sí? No es lo mismo hablar de Dios como algo abstracto allá, no es lo mismo hablar de que tienes una necesidad nada más, ¿sí? El evangelio tiene ciertos puntos que tú y yo debemos de proclamar continuamente, y entonces la pregunta es, haz memoria esta semana, ¿a quién le he proclamado el evangelio? ¿A quién le he predicado el evangelio? ¿Sí? De tal manera que por el oír tenga oportunidad de venir a Cristo. ¿A quién? Si no le has predicado a nadie el evangelio,
hay una parte de nuestro llamado que no estamos cumpliendo. Si muchas veces pasamos mucho tiempo pensando en cuál será el llamado de Dios para mi vida, y la Biblia está llena de instrucciones que tenemos que seguir día tras día. Este es uno: sea un testigo de la luz, ¿sí? Y estamos acá, pero ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? No te preocupes por eso, sea un testigo de la luz, haz lo que tienes que hacer, ¿sí? Entonces, ahora sí, en este pequeño pasaje, en estos 3 versículos que quedan, hay 3 características que podemos ver en la descripción de Juan y que describen a un testigo fiel, ¿sí? Estos 3 versículos, este pequeño pasaje, me refiero a los versículos 6, 7 y 8. Si te fijas, el versículo 9 regresa a Cristo. Entonces, en los versículos 6, 7 y 8 hay 3 características que me gustaría resaltar. El primero es el contenido de tu testimonio, el contenido del testimonio de un testigo fiel, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿qué debemos de predicar? ¿Sí? Cuando decimos vamos a proclamar el evangelio, ¿qué es lo que debemos de decir? Diríamos, Jesús quiere ser tu amigo. ¿Esa sería una proclamación correcta del evangelio? Diríamos, Jesús vino para que tú no estés solo. ¿Sería una proclamación correcta? No, la vida en Cristo es mucho mejor. O sea, fuera de Cristo la vida está mal y todo es feo, pero en Cristo la vida es color de rosa. ¿Será? No. Sí. ¿Qué debemos de predicar? Bueno, en la iglesia estamos aprendiendo, no sé si recuerdas, el credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles resume lo que tú y yo debemos de testificar, ¿sí? Martin Lloyd-Jones dice, debemos hablar a la gente acerca de nuestro Señor Jesús y decirles que Él es el Hijo de Dios y que ha venido a este mundo para salvar a los hombres y mujeres. Debemos decir a los hombres exactamente por qué el mundo es como es. Debemos decirles acerca del pecado en el corazón humano y que nadie ni nada puede tratar con él excepto el Hijo de Dios, ¿sí? Juan el Bautista es el ejemplo ideal del contenido correcto del testimonio, ¿sí? El mensaje de Juan no era sobre sus experiencias ni lo que él sentía sobre Dios, ¿sí? Sino que era completamente sobre Jesús. Cuando Juan ve a Jesús, en Juan 1:29, dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no dijo, ahí viene Jesús para que no esté solo, ahí viene Jesús porque quiere ser... No, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema es el pecado y la solución es el Cordero de Dios, el sacrificio, ¿sí? Cristo es la solución. Juan apunta a Jesús al igual que la iglesia primitiva. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo, de Jesús como el Mesías. Cristo significa Salvador, Mesías. ¿De qué nos salva Cristo? ¿De la muerte? ¿De qué más nos salva Cristo? De la ira de Dios, del pecado. Si Cristo nos salva, y entonces cuando yo voy a proclamar el evangelio, tengo que proclamar que Cristo, que Jesús es el Salvador. Él viene a salvarnos del problema que todos tenemos. ¿Cuál es el problema que todos tenemos? El pecado. Nuestro mayor problema no es nuestra soledad. Nuestro mayor problema no son las situaciones financieras o el estrés o la ansiedad. Nuestro mayor problema no es ninguno de esos. Nuestro mayor problema es que nuestro pecado nos ha aislado de Dios. Y Jesús viene a reconciliarnos con Dios. Entonces, cuando yo proclamo el evangelio, ¿qué proclamo? El problema y la solución, ¿sí? Ahora, segundo, está la manera en que testificamos, ¿sí? El evangelista dice que Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Y nuestro testimonio siempre está conformado por 2 partes. Nuestra proclamación, lo que dices, y cómo vives. Sí, nuestro testimonio siempre tiene estas 2 partes que deben de ser congruentes. Lo que digo y cómo vivo debe de ser congruente, ¿sí? Es importante que vivamos de tal manera que nuestro testimonio sea congruente con el evangelio, pero nuestro testimonio de Cristo nunca está basado en qué tan buenas personas somos o qué tenemos para ofrecerle a los no creyentes, ¿sí?
Mi testimonio no puede estar basado en que yo soy una muy buena persona, diligente, responsable, honesta, trabajadora, le doy a la gente que necesita. Y mi testimonio no puede estar basado en eso. ¿Por qué? Porque yo no soy la luz, yo solo soy un testigo de la luz, ¿sí? Cuando Juan comienza su ministerio, los sacerdotes y los levitas salen a su encuentro y le preguntan que quién es él, ¿sí? Y la respuesta de Juan apunta a Cristo en todas las ocasiones. Esto es lo que el pastor John Piper llama el gran no de nuestro testimonio, ¿sí? Ahí en Juan capítulo 1, si me quieres acompañar, versículos 20, 21 y 27, te los voy a resumir, no te los voy a leer. Juan 1, versículos 20, 21 y 27. Juan contesta: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Y luego en el versículo 27 dice: ni siquiera soy digno de desatar la correa de las sandalias del que viene. Es decir, de Jesús, ¿sí? Juan dice: yo no soy ni Jesús, no soy el Salvador, no soy Elías, no soy el profeta. O sea, yo simplemente soy un testigo, ¿sí? Y muchas veces tú y yo corremos al otro lado. Yo soy el profeta, el apóstol, y entonces queremos ensalzarnos. Yo soy el pastor de la... Somos testigos y nada más que testigos del único que tiene luz propia y vida propia y salvación, y que es Cristo, ¿sí? Nuestra respuesta debería ser la misma que la de Juan el Bautista: ni soy el Cristo, ni soy Elías, ni soy el profeta. Que te aclaro aquí, Jesús identifica a Juan el Bautista como el Elías que ha de venir. En cierta parte Juan está cumpliendo este rol. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, él no se pone ninguno de estos títulos. Su título es testigo, bautista. Mi ministerio, mi identidad no tiene que ver con un título que me dé renombre. Tiene que ver con lo que hago respecto a Cristo. Y respecto a Cristo, doy testimonio, ¿sí? Muchas veces al testificar de Cristo hablamos de nosotros mismos, de cómo Cristo nos ayudó y nos transformó, pero debemos de tener cuidado, ya que hay algunas otras religiones en las que la gente también puede testificar lo mismo. Yo antes era drogadicto, pero vine a tal religión y ya no soy. Yo antes era así, pero vine a tal religión y ya no soy, ¿sí? Richard Phillips dice: la utilidad de una religión no prueba su veracidad. Es decir, que dicha religión haya sido útil para cambiar tu vida no prueba que sea verdad. Y entonces yo no puedo establecer la veracidad del cristianismo en mi cambio de vida. No, es que mira cómo yo antes era así, pero ahora soy así, ¿sí? O sea, y por eso el cristianismo es verdad, ¿no? ¿Sí? Sin lugar a dudas, nuestro testimonio personal tiene utilidad. Pablo dice en 2 Corintios 1:4 que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Y luego dice: dándolos el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pero aquí la pregunta clave para ti y para mí es: ¿qué es lo que te da consuelo? ¿Que Dios resuelva tu problema o que te has reconciliado con Dios sin importar tu problema? ¿Sí? Si lo que me da consuelo es que Dios resuelve mi problema, entonces estoy buscando la bendición, ¿sí?, antes que al que bendice. Estoy buscando la dádiva antes que al dador. Lo que quiero es la solución de mi problema, ¿sí? Pero si mi consolación viene de Dios, voy a ser consolado aún en medio del problema, sin que el problema desaparezca. Quizás se va a quedar ahí toda la vida y yo de todas formas voy a tener consolación para dar a otros, ¿sí? Entonces la pregunta para ti y para mí es: ¿qué es lo que nos consuela? ¿Sí? Cristo responde al ex endemoniado en Mateo 5, 18 y 19. Este es el endemoniado gadareno. Dice: al entrar él, Cristo, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Entonces, si te fijas, no es que la Biblia o Cristo diga: no prediques nada de tu testimonio personal. No, sí, Dios ha trabajado en nuestras vidas con un propósito, pero ese no es el centro de nuestro testimonio. El centro de nuestro testimonio no puede ser lo que ha pasado en mi vida. El centro de mi testimonio es lo que Cristo ha hecho para salvarme de mi pecado y de la ira de Dios, ¿sí?
Cristo termina aquí, cómo tuvo misericordia de ti, que es justo lo que nos compartió el pastor Marcos en el Salmo, ¿sí? Porque su misericordia es para siempre, ¿sí? Entonces, el centro de mi testimonio no puede ser lo que ha pasado en mi vida, porque entonces me estoy convirtiendo a mí mismo en la luz, ¿sí? O bueno, estoy intentando ser la luz, que es una luz bastante piratona, pero a veces lo hacemos y debemos de tener cuidado, ¿sí? Tú y yo escuchamos muchas veces esto: no, es bien fácil compartir tu fe, solo cuenta tu historia, no necesitas saber de la Biblia, Dios está en esto de cambiar vidas y Jesús vino para cambiar vidas, así, nomás comparte tu fe así. Pero en realidad, cuando hablamos del evangelio así, hablamos de un evangelio pequeño, de un evangelio descafeinado para los que toman café, ¿sí? De un evangelio que está centrado en los hombres, ¿sí? No sé si recuerdas que Pedro dice: santificad a Cristo en vuestros corazones, ¿sí? Presentando defensa de vuestra esperanza. Santificad a Cristo en vuestros corazones, estando preparados para presentar defensa de vuestra esperanza. Entonces, no puedo, no, pues no sé nada de la Biblia, pero Dios cambió mi vida. No, regrésate, ¿sí? Empieza desde que vienes a Cristo y a lo mejor no sabes mucho, ahí empieza a proclamar el evangelio, lo que sepas, lo que te han enseñado, tratando de ser lo más fiel que puedas ser, pero también al mismo tiempo busca crecer en la iglesia en la que Dios te ha puesto, te ha proveído, para que puedas entonces presentar defensa del evangelio, de la esperanza que tienes, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de proclamar? Ya lo hemos repasado varias veces, pero como te dije, el credo de los apóstoles lo resume muy bien. Y si te acuerdas, dijimos que el credo tiene 3 partes y la parte del medio es el centro, está subdividida. Entonces tenemos 4 partes, perdón, y la parte de todos es la subdividida. Tenemos primero que Dios es el creador de todo. ¿Te acuerdas que empieza diciendo: creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Sí? Lo primero que yo voy a proclamar es que Dios es creador. Dios es el creador de todo, ¿sí? Y luego pasa el credo a hablar de: creo en Jesús, el único Hijo de Dios, ¿sí? Lo segundo que debo proclamar es que Jesús es Hijo de Dios. Y lo que el credo pasa a decir es que vino en la carne, concebido a través de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, murió, resucitó y ascendió a los cielos, ¿sí? Lo que proclamo ahí es que Cristo se hizo hombre, ¿sí? Y que murió por nuestros pecados, y que resucitó, y que ahora está a la diestra del Padre. Y luego el credo pasa a hablar acerca del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Y termina hablando de la iglesia. Creo en una santa iglesia universal, ¿sí? Creo en el perdón de los pecados y creo en la vida eterna después de la muerte. Ese es un resumen muy compacto del evangelio, ¿sí? Eso es lo que tú y yo debemos de proclamar. Cristo ha venido al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la ira de Dios, ¿sí? Y aquí te hago énfasis en una cosa: un testimonio efectivo no es el que logra convertir a una persona. En algunos eventos en los que yo participé de lo que malamente se llama evangelismo, el éxito se medía en cuántas personas hicieron la oración de fe, que es el nombre que se le da a esto que repites diciendo que Jesús entra en tu corazón, ¿okay? Entonces, fue efectivo, fue eficaz, fue triunfante, fue un éxito en base al número de personas que repitieron una oración. Pero un testimonio efectivo, de acuerdo con lo que leemos en la Biblia, no es en base a si la persona repite una oración o se convierte. Un testimonio efectivo es en base a la fidelidad del testigo. Si mi testimonio es efectivo cuando soy fiel al predicar. ¿Fiel en qué? Fiel en proclamar la verdad de Dios como Él la ha proclamado. Si fiel en decir de Dios lo que Él ha dicho. Hasta unas semanas nos platicaban de unos conocidos que tenemos que sirven en otra iglesia y que ellos van a un anexo. Pero no son los únicos cristianos que van al anexo a predicar, ¿sí? Van otros cristianos. Y entre ellos hay un señor, no sé si sea un congregante normal, un pastor, no tengo idea, pero este señor va al anexo. Y en el anexo, él no sé cómo llamarlo,
exorciza a personas que tienen problemas de homosexualidad y todo esto. Les habla o les pseudo habla a los demonios y los expulsa, y todos en el anexo se burlan de él porque pues no pasa nada. Él hace como que pasa, pero no pasa nada, ¿sí? Y entonces hay muchos problemas aquí, pero hay dos problemas que me gustaría mencionarte. Uno es que este señor está fallando en ser fiel, en proclamar lo que el evangelio dice, ¿sí? Su testimonio no está siendo efectivo porque no está proclamando las verdades del evangelio. Y dos, y creo que más grave, ridiculiza el nombre de Cristo, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Un testimonio efectivo es un testimonio fiel. No, es que ya le prediqué y no se convierte. No importa. ¿Está siendo efectivo? Es decir, ¿está siendo fiel al proclamar el evangelio? Sí. Eso es todo. Y eso es suficiente, y eso es lo único que se espera de ti y de mí, ¿sí? Ahora, llevamos dos, ¿no? Lo primero es el contenido. Hablamos de Jesús. Lo segundo es la manera, ¿sí? Hablamos de Jesús, ¿sí? Nunca me centro en mí mismo. No gira la proclamación del evangelio en lo que pasó en mi vida y lo que... No, gira en torno a lo que Jesús ha hecho, ¿sí? Eso que Jesús hizo se refleja en mi vida de una manera, pero el centro es Jesús y su obra. Y tercero, el objetivo de un testigo fiel. En el versículo 7, el evangelista dice: es decir, Juan, vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. El objetivo es que crean, ¿sí? Nuestro objetivo siempre es que otros crean. Para Juan, creer, y lo vamos a ver más adelante, implica tomar una decisión, dar un paso definitivo de fe. Pero tengo una mala noticia, porque si reconocemos que nuestro objetivo es que la gente crea, estamos entonces al mismo tiempo reconociendo que es imposible para nosotros alcanzar nuestro objetivo. ¿Quién de aquí tiene la capacidad de hacer que alguien más cree en el evangelio? Nadie, absolutamente nadie. Por muy bueno que seas predicando, hablando y todo lo que sepas y tu vida, no puedes. Nadie puede. Y esto entonces nos vuelve a centrar, ¿sí? Como tú y yo sabemos que nuestro objetivo es que los demás crean y no lo podemos hacer, entonces vamos a depender totalmente de Dios. Y significa que nuestro testimonio siempre va a estar acompañado de oración, de dependencia de Dios. Voy a estar orando siempre por aquellas almas a las que les estoy proclamando el evangelio. Y esto mismo va a hacer que sea perseverante, porque como no depende de mí convencer a la persona, ¿sí? Yo voy a perseverar hasta que sea que Dios haga la obra o se me acabe el tiempo, porque yo no sé cuánto Dios pueda tardar. Ya hace algún tiempo, cuando pasábamos por Gálatas, te platicaba la historia de un señor que a la edad de 90 y no sé qué, estaba sentado en su porche, y recuerdo una predicación de John Flavel que había escuchado 50 años atrás, y en ese momento ahí en su porche solo, él se arrepiente, pide perdón por sus pecados y es salvo. 50 años, o sea, John Flavel, el pastor John Flavel, ya ni cuenta se dio. Quién sabe si seguiría vivo para ese tiempo, él ni supo. Pero la palabra surtió efecto en el momento que tenía que surtir. Entonces tú y yo, cuando reconocemos que dependemos de Dios para que esto pase, va a provocar dos cosas: dependencia, que se refleja en oración, y perseverancia. Dependencia en oración, porque sé que yo no puedo, y perseverancia, porque sé que va a ser cuando Dios quiera, ¿sí? Y como no sé cuándo Dios va a querer, voy a seguir perseverando, ¿sí? En Juan 16:8, Jesús habla del Espíritu Santo y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo necesitamos la obra del Espíritu Santo para que la gente pueda creer, ¿sí? Aquí te quiero agregar un paréntesis. Lutero dice, te lo parafraseo, que rendimos un servicio pobre a Cristo cuando traemos ovejas al redil y las abandonamos a los lobos, ¿sí? Es decir, compartir el evangelio, testificar, es solo la primera parte. El gran llamado, la gran comisión, como es conocida, no dice vayan y testifiquen, no dice vayan y prediquen, dice
vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos implica un trabajo continuo, ¿sí? Un trabajo continuo. ¿Sí? La mayoría de los discípulos eran discípulos hasta que el maestro se moría. Entonces se convertían en maestros. ¿Sí? El discipulado conlleva trabajo. Entonces, testificar es solo el primer paso. Cuando tú y yo, en perseverancia y en dependencia y en fidelidad, testificamos y alguien viene a Cristo, tú no puedes decir, ya se armó sobres, y me voy. ¿Sí? Debes de preocuparte por esa persona. ¿Sí? Debes de ocuparte en esa persona, enseñándole y discipulando, si es que ese es el papel, dependiendo de la iglesia donde estés, o acercándola a una iglesia que tenga una enseñanza correcta, ¿sí? Conforme a la Biblia, de manera que esa persona pueda crecer y no quede, como Lutero dice, abandonada a los lobos, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se parecen al evangelio, pero no son el evangelio, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado, ¿ok? Ahora, en el versículo 9, el evangelista cierra esta porción regresando a Cristo. El versículo 9 dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿Sí? Si te fijas, ya había establecido el evangelista que Cristo es la luz, y aquí dice la luz verdadera. ¿Sí? Verdadera no nomás significa verdad en contra de mentira, sino también significa pleno, completo o final. ¿Sí? Y entonces esta expresioncita, luz verdadera, lo que está diciendo es todo lo que antes habíamos visto era nada más una sombra de que es el final. Es decir, ejemplos muy claros: el maná en el desierto era nada más una sombra del pan verdadero, del pan final, del pan completo, del pan pleno, que es Cristo. Cristo es el pan de vida, ¿sí? La ley y la sabiduría del Antiguo Testamento dan luz, pero Cristo da luz verdadera, luz completa, luz final, luz plena. Cristo es la revelación final, la revelación plena de Dios, ¿sí? Significa que en Cristo encontramos toda la revelación. No hay ninguna revelación nueva, ¿sí? Nadie aquí que sea un verdadero creyente y pertenezca a la iglesia verdadera va a recibir revelaciones nuevas, porque la revelación final es Cristo, ¿sí? Y está plasmada en su palabra. Entonces, si te fijas, hay una pequeña expresión aquí que, si lo leíste con atención, te debió llamar la atención, y es que la luz verdadera alumbra a todo hombre. ¿Cómo es que Jesús alumbra a todo hombre? ¿Eso significa que todos los hombres van a ser salvos? ¿Sí? La idea no es que todos los hombres van a recibir a Cristo, sino que la luz de Cristo está dirigida a todos los hombres. La luz de Cristo viene y causa una división en la humanidad, ¿sí? Así como cuando tú prendes la luz, inmediatamente hay luz, pero al mismo tiempo hay sombras, ¿sí? La luz de Cristo causa una división entre los que aborrecen la luz porque sus obras son malas y aquellos que reciben revelación y testifican que sus obras han sido hechas a través de Dios. D.A. Carson dice, en resumen, la luz alumbra a todos y forza, y la palabra clave es forza, una división. No existe una persona neutra en el planeta Tierra, ¿sí? Y aquí algo que me gustaría puntuar es, como la luz alumbra a todo hombre, porque es lo que está diciendo Juan, todo hombre, significa que las personas que están allá en medio de la nada y que nadie nunca les ha predicado el evangelio, ¿qué va a pasar con ellas? Exactamente. Aunque no se les lleve el evangelio, son enjuiciables, porque hay dos testigos que el evangelista no menciona, pero la Biblia sí. Uno es tu propia conciencia y otro es la creación de Dios. Son enjuiciables, pero nunca van a poder venir a Cristo si nadie les predica, ¿sí? Y tú y yo entonces como iglesia tenemos urgencia. ¿Por qué? Porque qué tal que Dios tiene ahí en medio de esas personas gente que Él ha elegido, pero para que vengan, Dios ha dicho, necesito que alguien vaya ahí, predique,
Entonces tú y yo tenemos urgencia como iglesia de ir y predicar a todas las naciones, a todas partes, ¿sí? Ahora te estoy diciendo, vete a Timbuktu, pero empieza con lo que tienes aquí, ¿sí? Porque si hay alguien que no ha escuchado el evangelio real, ¿sí? Entonces puede ser que esa persona no venga a Cristo porque nunca se le ha compartido el evangelio como se le debió de haber compartido, ¿sí? Y si tú estás recibiendo el evangelio, tu responsabilidad y tu llamado es compartir el evangelio, ¿sí? En el mundo existen otras pseudoluces que tal vez pueden satisfacer parcialmente nuestras necesidades, ¿sí? Pero ninguna otra luz puede mostrarnos la verdad sobre Dios y sobre nosotros, sobre la vida, sobre la eternidad, ¿sí? Sobre el pecado. Ninguna otra luz puede hacernos nacer de nuevo. Ninguna otra luz puede unirnos a Cristo y reconciliarnos con Dios. Si no eres cristiano, tu necesidad más grande es creer en Jesús. Esa es tu necesidad más grande. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si no eres cristiano, tu necesidad más grande es creer en Jesús. Ahora, si eres cristiano, tu necesidad más grande es creer en Jesús. La fe en Jesús produce sus efectos una vez. Es decir, tú y yo venimos a Cristo y creemos en Él y somos unidos a Cristo, ¿sí? Somos rescatados de la ira de Dios, somos regenerados, ¿sí? Nos reconcilia para siempre con Dios. Pero la fe no es un evento de una vez. No, yo una vez tuve fe y ya con eso me salvé, ¿sí? La fe es algo que debe estar en nosotros para siempre, todos los días debe estar activa. Como cristianos debemos ejercitar nuestra fe, convertirla en una práctica y en un hábito. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y fíjate bien, porque me gustó la expresión, yo creo que lo pasamos a veces muy rápido. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. No dice manténganse firmes en la profesión, no. Mantén firme la profesión de tu esperanza. Es decir, la fe que has dicho tener, lo que dices creer, manténlo firme. Ejercítalo, que es lo mismo que dice Pablo en Filipenses, ¿sí? Pongan a trabajar su fe con temor y temblor. Entonces nuestra fe es algo que debe estar ejercitándose. ¿Cómo? Cuando enfrentamos enfermedad, pobreza, soledad, tentación, cansancio, miedo, todo esto, ¿sí? Ansiedad, todo lo que tú quieras, depresión, todo esto debe enfrentarse en fe, ¿sí? Sabiendo que Dios nos cuida y que provee todo lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, cuando todo esto viene a mi vida, ¿cómo ejercito la fe? Respondiendo conforme al Evangelio. Y es más fácil decirlo que hacerlo, porque en las situaciones muchas veces nos abruman. Y lo último que te acuerdas es lo que dice Romanos 5, ¿sí? Pero si me acuerdo de Romanos 5 todo el tiempo y cuando viene la situación, Romanos 5, ¿por qué decimos Romanos 5? Porque en Romanos 5, que a Francis le gusta mucho y nos comparte seguido, se nos dice que todo lo que sucede por nuestro bien, para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces todo lo que sucede tiene un propósito de glorificar a Dios y es para nuestro bien, ¿sí? Produce en nosotros esperanza, produce un carácter probado, produce perseverancia, ¿sí? Entonces cuando el niño chiquito ya rompió tu jarrón favorito, tu vaso favorito, a Dios no se les fue de las manos, está trabajando, ¿sí? Cuando ya pasó algo en la escuela, tocó un maestro, decía un niño aquí en la escuela, es que la trae contra mí ese maestro. Y bueno, cuando hay un maestro que la trae contra ti, Dios está trabajando, ¿sí? Cuando en tu trabajo la traen contra ti también, Dios está trabajando, ¿sí? Y tú debes de acordarte de Romanos 5, no nada más cuando vienes a la iglesia el domingo y como que Romanos 5 cuadra chido con lo que están diciendo, sino cuando estoy allá afuera, ¿sí? Y nadie se acuerda de Romanos 5 porque estoy rodeado de gente tal vez que ni siquiera sabe qué dice Romanos 5, pero yo sí. Y entonces en medio de eso me acuerdo de Romanos 5 y no nomás me acuerdo, sino que lo ejercito, ¿sí? Entonces ejercitamos nuestra fe cuando ponemos en práctica la palabra, también cuando oramos, ¿sí? Con devoción, y con devoción no me refiero a que llores y todo esto, sino que oras continuamente, ¿sí? Cuando leemos la palabra para saber qué dice la palabra,
¿sí? Y cuando somos edificados por la iglesia. Entonces, tú y yo, en este pasaje, encontramos un llamado que es para todos los creyentes a lo largo de la historia, y que es para ti y para mí, y es el de ser testigos de la luz. Así que la pregunta para todos nosotros es, ¿estamos siendo testigos de la luz verdadera? No nada más con tu vida, sino también con tu predicación, con lo que hablas, ¿sí? Cuando hablas, lo que dices, ¿tiene que ver con el evangelio? ¿O desconectas el evangelio de tu plática de la escuela y de tu plática del trabajo y de tu plática y te pones el evangelio nomás para venir los domingos? ¿Sí? Recuerda que cuando decimos evangelio, no nada más hablamos de, o sea, cuando decimos proclama el evangelio, no nada más quiere decir, te vas a sentar con una persona y tú sabías que Dios hizo todas las cosas. No. Pero por decir, una implicación de que Dios hizo todas las cosas, hizo al hombre y a la mujer, es que todos los hombres tienen dignidad. Todos los hombres tenemos dignidad. ¿Por qué no puedes matar a otra persona? Porque sí puedes matar a una vaca, pero no a otra persona. Según la ley, está mal. ¿Por qué? Porque tenemos un valor mayor que el de una vaca. ¿Según quién? Según la Biblia. Incluso las leyes de los países reconocen esto y está fundamentada en la idea de que Dios nos hizo a todos, ¿sí? Entonces tú puedes tratar a la gente con dignidad y hablar de dignidad y estás hablando de lo que el evangelio proclama, ¿sí? Puedes hablar del diseño de Dios para la vida, puedes hablar de las necesidades de la gente. La necesidad principal de la gente no es riqueza, no es felicidad, no es ser salvados de su pecado por el único que puede salvarlos, Jesús, ¿sí? Entonces nuestras conversaciones siempre tienen que estar empapadas del evangelio de una u otra forma, ¿sí? Pero eso implica que sé cómo conectarlo. Si no tengo idea de qué dice la Biblia respecto a ciertos temas, pues cómo voy a hablar del evangelio si ni sé qué dice, ¿sí? Entonces debemos de prepararnos, debemos de vivir correctamente, pero también debemos de ser diligentes al prepararnos.